Gracias por el favor de la sintonía. En esta ocasión vamos a conversar de arte. Artivismo, nuevamente, pero con otras expectativas, dado el tiempo que ha transcurrido de la pandemia global, de toda la situación del COVID-19 en República Dominicana y el mundo. Y hablamos de turismo, hablamos de recuperación económica, recuperación de los empleos formales, algunos que ya habíamos estado estudiando del pasado periodo 2021. Sin embargo, no escuchamos en la agenda pública, en los presupuestos, en los temas de incidencia, el arte y sus diferentes manifestaciones como forma de crear conciencia democrática, participación social, integración entre las diferentes instituciones públicas y privadas y educación, sensibilidad de los tantos temas en la palestra pública, en la agenda nacional. Emilio Bencosme, quien es activista, teatrista, está con nosotros nuevamente. Bienvenido. Muchas gracias, compañero Tatiana. Y aliado. Exactamente, muchas gracias, Tatiana. Me parece muy interesante la manera en que introduces el tema, porque con todo este tema de la pandemia hay una preocupación muy fuerte en las artes sobre cuál va a ser el camino que va a tomar la política cultural del gobierno dominicano. Esto no tiene que ver con personas, tiene que ver con una política general. Entonces, vamos a evaluar qué tenemos en República Dominicana actualmente, qué se ha hecho a través de los diferentes sindicatos. Hablamos en una ocasión con un sindicato de actores y actrices, de teatristas. Sí, en nuestro país. Sin embargo, ya se ha podido recuperar un poco la presencia en algunos escenarios, algunos espectáculos puntuales. Queda ese debate si mascarilla o no mascarilla para algunas reuniones, no así la asistencia escolar. O sea, tenemos como un ruido de lo que sí, de lo que no. Y obviamente es una rama importante, no solo por el tema económico, también de formación, que es lo que a mí particularmente más me interesa. Ok, bien. El problema que yo veo o la preocupación general que tenemos a nivel de las artes aquí en República Dominicana es que no hay una ruta, no hay una política cultural definida y se ha venido degradando la dinámica del Ministerio de Cultura desde su fundación. Podemos decir que, por ejemplo, que con el gobierno anterior íbamos de ministro en ministro, pero íbamos de mal en peor. Y que con la entrada de este gobierno hubo algunas, vamos a decir, tal vez esperanzas de que teniendo a Carmen Heredia se pudiera tal vez generar una dinámica distinta, aunque yo fui siempre de los escépticos que planteaba como sus dudas sobre las posibilidades que podía tener el ministerio con Carmen Heredia, y no porque ella no tenga los méritos que tiene como persona claro. de la vida cultural, sino porque hay una desconexión actualmente dentro de las personas que dirigen el ministerio con la realidad cultural que se estaba viviendo, y todavía también esa misma preocupación se puede decir que está con la ministra actual. O sea, no tenemos claridad de cuál es el plan y cuál es la política cultural del gobierno dominicano, desde el gobierno anterior y en este mismo. No es una cosa, como digo, menciono a las dos incumbentes del actual gobierno porque son las que han estado a cargo de la recuperación durante la pandemia, pero es como si el ministerio no existiera. Y hablando con algunos artistas a nivel nacional, pareciera que el Ministerio de Cultura solo es una preocupación de la gente del Distrito Nacional o de Santo Domingo, porque te comentan algunos en Santiago, algunos en el Cibao, algunos en el sur del Ministerio de Cultura, y eso existe. O sea, porque no hay una política, no hay una manera de que te digan, la inversión es tal, vamos a hacer tal proyecto, este es el proyecto de desarrollo, vamos a tener tal vínculo con el Ministerio de Educación, vamos a tener, no, o sea, se hablan de planes, pero nunca hay una ejecución real de eso. Hemos visto varios sindicatos activos con relación al tema educativo, el gremio médico y así otros grupos organizados, fuertes, con incidencia en medios de comunicación, reuniones. ¿Qué ha pasado con los artistas? Bueno, producto de la pandemia, como aquí mismo en Así las Cosas tuvimos a Ingrid Luciano, ¿no? Sí. Que ella es presidenta del sindicato de teatristas, del cual también yo soy parte. Maravillosa, Ingrid. Sí, sí, una genia.
Y con ella hemos estado trabajando un equipo en el entender o hacer entender tanto a los teatristas y a los profesionales de las artes la necesidad de vernos como obreros y como profesionales, ¿no? Que tenemos derechos laborales, que tenemos derechos y responsabilidades ante el público, ante la sociedad, ¿no? Y en esa línea nuestra búsqueda es que también el Estado dominicano no se desentienda de su rol. En el sentido de que, por ejemplo, ahora mismo uno de los bombos que se quiere manifestar es la ley de mecenazgo que fue aprobada en el 2019, pero el reglamento apenas entró a finales del año pasado, no recuerdo la fecha exacta, probablemente octubre, noviembre, y se habla de la ley de mecenazgo y que la ley de mecenazgo viene a dar como una esperanza, como una manera de financiamiento de las artes, pero hay algunos que somos un poco cautos y específicamente en el teatro hay muchas dudas sobre la aplicación de la ley de mecenazgo. De hecho, el maestro Claudio Rivera, director creativo del Teatro Guloya, ha expresado públicamente algunos puntos en contra que tiene contra esa ley. Vamos a recordarles esos puntos a la gente. Bueno, no recuerdo la gran mayoría de las cosas que decía, pero el tema con la ley de mecenazgo es que nuevamente puede pasar lo mismo, que tiene las mismas deficiencias en visión de algunas personas que tiene la ley de cine. O sea, es una ley que si bien puede dinamizar, puede también concentrar el poder de la ley en grupos económicos específicos. Claro. Y eso, por ejemplo, no toma en cuenta artistas independientes, o el acceso de los artistas independientes puede ser muy difícil, aunque la ley quieran decir no, que facilita, generalmente habría un filtro. Si ya de por sí hay deficiencias en el presupuesto, puede ser que la ley limite el acceso más que lo aumente. O sea, te permite sí videojuegos, artesanía, música, artes visuales, pero está muy enfocado en aquellas cosas que pueden ser productos, en aquellas cosas que se visibilizan como un gran poder económico y no en aquellas manifestaciones artísticas más micro. Entonces eso es como una de las deficiencias, ¿no? Como sí, tú tienes una ley que te da apertura o que te permite invertir de una manera en la cultura, pero al final esa ley puede filtrar solamente a los grandes proyectos y los proyectos pequeños no tienen acceso. Que tiene mucho que ver con clase y blanco. Y esto lo digo sin tapujos, porque he visto 3 administraciones y la crítica de sectores pequeños que no tienen ese poder económico para las grandes producciones y ocupar las principales salas de nuestro país. No me refiero solo al Distrito Nacional, también en Santiago. Entonces, la pregunta de qué ha pasado con ese gremio de artistas y la fortaleza y unión que puedan llevar a cabo para no solo reunirse con una ministra o un ministro, también hacer presión social. Claro. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué nos falta en ese sentido? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar, por ejemplo, desde este espacio y otros? Sí, cabe resaltar también que recuerdo ahora que Roldán Mármol, que ha trabajado y ha dicho, bueno, sí, esta es la ley que tenemos, y ha hecho como algunos a través de la Fundación Cofradía, han querido como utilizar, bueno, lo que tenemos de manera legislativa y ver cómo podemos impulsar. Pero, por ejemplo, recuerdo que él mismo, que ha asumido la ley de mecenazgo como algo positivo, aunque yo no tengo el mismo optimismo, él mismo ha cuestionado, por ejemplo, cómo se retiraron del proceso no recuerdo cómo se llama el organismo, pero el organismo regulador que establece la ley, retiraron, por ejemplo, las universidades, la participación de grupos culturales, como por ejemplo los grupos culturales con los que él más tiene vínculo, ¿no? Esto de la cofradía y ese tipo. O sea, no hay una participación de los artistas populares dentro de ese organismo, y eso es algo que llama la atención. Entonces, bueno, desde el punto de vista de lo que nosotros estamos tratando de movilizar, y digo, bueno, hablo como teatrista, hablo como escritor, hablo como vínculo con algunos amigos artistas visuales, yo creo que hay una parte que nos corresponde a nosotros, que es como también creérnosla, en el sentido de que la única manera de tener mecanismos de gestión que permitan el desarrollo de las artes es empezar por nosotros a asumir nuestro oficio como tal. Y la otra es la exigencia de políticas públicas, que no se debe de confundir con
las legislaciones, porque por ejemplo es el caso muy evidente que se dio aquí. Hay un ejemplo que es la ley del libro, que fue aprobada y fue aprobada en el 2008 y creo que en el 2010 o 2012 fue que entró el reglamento de aplicación. Pero a partir de la ley del libro, si ves los datos, te vas a dar cuenta que la industria del libro en República Dominicana ha empeorado. Entonces, y con ello la feria, la capacidad de entendimiento, de lectura, de consumo de este rubro tan importante, educación, información de una población. Claro. Exactamente. Me voy a permitir hacer una pausa publicitaria. Cuando estemos de regreso vamos a abordar otros temas, Emilio, ¿ok? Quédese en sintonía. De regreso, hablar con Emilio Bencosme no es solo tratar al activista, al teatrista, es también al ser humano que ha tenido formación local e internacional y ha podido in situ ver cómo se manejan algunos destinos y realidades culturales en otras naciones. No voy a mencionar en específico cuál, pero sí preguntarte hacia dónde República Dominicana con nuestras realidades sociales, culturales, económicas puede apuntarse este 22, 2023 y en adelante. Y lo digo como una pregunta no retórica ni una pregunta ilusa, porque soy una romántica y ustedes lo saben, tú también, Emilio, sino para ir marcando una ruta de qué podemos hacer con toda esta situación económica del COVID, la importancia que han colocado las autoridades nacionales en el tema sanitario, el tema turístico y el tema de recuperación de empleos y demás. El arte no puede quedarse fuera y depende mucho de nosotros también. Sí, es curioso. La realidad dominicana se presta a muchas cosas, ¿no? Decimos entre algunos compañeros del sindicato que en República Dominicana la ventaja de que haya tantas cosas por hacer, hay una ventaja y una desventaja de que tengamos tanto por hacer. La ventaja es que tienes todas las posibilidades. La desventaja es que cuesta demasiado, porque tienes que romper con muchos esquemas para que algunas cosas sencillas puedan aplicarse, ¿no? Creo que se pudiera dividir en varias cosas. Y yo creo que la primera, si la queremos ver desde la mirada institucional y desde el Estado, tiene que pasar por una revisión de la Ley de Cultura. La Ley de Cultura fue aprobada con una visión de los años 90, entró en vigor en el 2000, que fue cuando empezó el Ministerio de Cultura, con el primer gobierno con el gobierno de Hipólito de ese entonces, ¿no? El primer ministro fue don Tony Raful, pero ya han pasado 21 años y no ha tenido ninguna revisión esa ley, ¿no? Entonces, desde entrada ya esa ley debe de ser una revisión. Y en ese sentido, todo el marco legislativo, la ley del libro, que como dije, ha venido a ir en contra de lo que buscaba, ¿no? Entonces esa es como la primera. Pero yo creo que el enfoque debe de ser desde las políticas públicas, desde la política cultural que se establezca en el gobierno y no solamente desde la ley. ¿Has podido ver casos positivos similares en otros países con renta similar al nuestro? O sea, y digo con los aspectos culturales, porque República Dominicana es riquísimo. Entonces, vemos un Ministerio de Turismo allá arriba participar, obviamente, en todos los foros internacionales y todo el engranaje, ¿no?, que se quiere proyectar, y válido, obviamente, es un punto importantísimo para nuestra economía. Vemos un Ministerio de Medio Ambiente súper activo. Pero, señor, ¿y la cultura? Pero es que nosotros no somos otra cosa que no sea nuestra cultura, nuestra identidad, como pueblo, como mezcla. Sí. Realmente no, o sea, sí lo he visto, pero no, para no desmentir y para no estar diciendo cosas que no tengo los datos exactos, no me aventuraré a decir, ¿no? Pero creo que una de las primeras cosas es que, por ejemplo, aquí se quiere ver la cultura y se ha querido desde, sobre todo José Antonio Rodríguez, ver la cultura con el poder o la capacidad económica que puede generar, ¿no? Con todo este discurso de que soy bastante crítico, pero que es como la tendencia que se tiene ahora de la industria cultural y todo eso. Pero paradójicamente se habla de la industria cultural, pero no se cumplen los requisitos mínimos del presupuesto que establece la Ley de Cultura para el desarrollo de la cultura. No se desarrollan planes, por ejemplo, que vinculen de manera
clara y consecuente al Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, no hay un acceso a la formación de los artistas a nivel superior. Al contrario, son las trabas, ¿no? Y por esa razón, personas como yo y otros compañeros han tenido que, por ejemplo, salir del país para poder acceder a una educación superior o a complementar sus estudios en el área cultural que tengan, sean artistas visuales, artistas escritores, artistas del teatro y demás, ¿no? Y luego súmale el emplear esos conocimientos en el mercado local, Exacto. que ese es otro reto. Que por eso muchos, y eso no es desconocimiento de nadie, muchas personas aquí en el país terminan quedándose o yéndose fuera. Por lo mismo, porque dicen, bueno, yo estudié, yo quiero regresar, quiero luchar, pero si me cuesta demasiado, pues no tengo las oportunidades, ¿no? Entonces, tendría que salvarse esa distancia, ¿no? El acceso a la cultura, no solo a nivel nacional, no solo a nivel del Distrito Nacional, sino en todo el territorio nacional, que es una de las deficiencias que se tiene. Por ejemplo, compañeros en San Juan dicen, es que nosotros no tenemos acceso a formación. O sea, aquí lo más que podemos tener es hasta un bachillerato o clase complementaria, lo que nosotros podemos hacer, pero casi nadie puede, o sea, si no tienen la capacidad o el poder de pagar para tener acceso a una educación, no puede continuar. Por ejemplo, aquí existía un plan que se desarrolló en el segundo gobierno de Danilo, que fue el FONECA, el Fondo Nacional para la Creatividad y algo así, ¿no? Y era un fondo en el cual tú decías, tú presentabas un proyecto y podían recibir hasta 200,000 pesos para el desarrollo de ese proyecto. Este gobierno llegó y lo quitó. Yeah. Mira, yo voy a decir esto ya para concluir, Emilio, porque tenemos también la visión judicial, la periodística, hemos hablado en términos institucionales en otras ocasiones. Independientemente del interés económico que usted represente, de la posición que usted ocupe en el presente, su gremio, su esencia como ser humano primero, luego su profesión tiene que protegerla y tiene que sindicarse, tiene que unirse, porque estas autoridades no van a ser las de mañana. Tenemos 7 años en este espacio y hemos visto desfilar varias administraciones, nombres, ministros, ministras, y lo que queda es por aquello por lo que usted lucha. Y esos cambios que sean sostenibles, no de una administración, que sean cambios tangibles. Si es una ley que tiene que revisarse, modificarse, adecuarse a esta actualidad, que se haga, pero vamos a empezar a tomar las firmas, la participación, llamar, reunirse, porque esto no es un asunto de este periodo, esto es un asunto plan de país. Claro. Y hacia dónde vamos. Entonces, puede ser para arte, yo he mencionado otras áreas del interés nacional, pero hágalo, no se pierda, porque usted esté en el Ministerio de Cultura en este momento, no se olvide de sus gestores culturales, de la gente de los barrios, de la gente de las provincias, por ejemplo, de los carnavaleros que tanto hablamos en diferentes ocasiones. No es esa visión clase, blanco, bonito, caro, de otras ciudades del mundo. Es Santo Domingo y República Dominicana, eso es lo que somos. Claro, claro. Yo tengo que decirlo así, Emilio, porque eso es lo que somos. Claro. Que a veces queremos mucho ballet, mucha ópera. Está muy bien, felicidades, pero el pueblo es lo que manifiesta a través de sus diferentes expresiones, lo que somos en nuestra identidad cultural. Claro, en la cotidianidad. Claro. Entonces, Emilio, gracias por estar aquí. Gracias a ti, y siempre que me quieran recibir en Así las Cosas, aquí estaré. Deberías tener tu participación fija. Gracias a ustedes. Gracias.